En los ensayos de diferentes autores hay encuadres muy diversos. Los hay como el doctor José Emilio Burucúa, que se refiere a lo bello y lo sublime. Otros muy interesantes se explayan sobre la atracción del arte contemporáneo hacia lo feo, el caos y lo oculto, es decir, lo opuesto a la belleza. Citaré el muy claro artículo del doctor Jorge Taberna Irigoyen, Estética del displacer, belleza, hedonismo, fealdad. Era enseñar al autor, desde los primeros siglos de nuestra era, estaba ya perfilándose la importancia de saber ver como sinónimo de inteligencia antes que de sensibilidad. Agrega que el concepto de lo bello cambia de acuerdo a la mirada de quien crea y del ojo de quien recrea. Sostiene que la belleza es campo de convenciones y disensos, arena de interpretaciones infinitas, y sin embargo, formulada la palabra convención, constituye y continuará constituyendo un argumento vivencial irrenunciable. Belleza como numen y a la vez como desafío de redimensiones simbólicas. Con gran acierto, el doctor Taberna Irigoyen subraya que la belleza es una convención. Trata de hacernos recordar que se produce en un contexto social, histórico, económico y político. Es el producto, como dice el autor, de una sociedad desencantada que quizá, casi sin tener plena noción de ello, entra en una estética del desencanto en la cual la belleza como canon o valor tiene un lugar limitado. Desgraciadamente es la época que vivimos, la del desencanto. En la misma publicación, el artículo de la doctora Ruth Corcuera, llamado Las otras bellezas, cita a Jacques Derrida cuando propone un religare, un acercamiento entre pueblos que aparentemente no tienen nada en común. La doctora Corcuera hace un relato de varias manifestaciones de belleza desde el punto de vista desde la iridiscencia. Comienza con las porcelanas islámicas, las incrustaciones de madreperla en México y Perú, hasta la iridiscencia de los tejidos andinos, el más conocido entre ellos llamado pecho de paloma. La doctora cita además el trabajo de la investigadora Verónica Cereceda acerca de la belleza en el mundo andino. Me referiré en esta oportunidad en especial a esta investigación que Cereceda escribió en París en 1984. Era su tesis de doctorado. Se llama Aproximaciones a una estética aymara andina, de la belleza al tinku. Cereceda señala la regla andina de precisar y destacar una idea oponiéndola a lo contrario, el concepto binario. En cambio, en esta investigación sobre la belleza, según una secuencia de relatos de diferentes mitos, encuentra significativo que en todo se percibe a la belleza sin ninguna referencia al tema, que sería su complemento, la fealdad. Dice Cereceda, la belleza que surge de estos textos parece destacarse simplemente de lo sin belleza y plantear más bien no una oposición binaria, sino una cuestión de grados. En la actualidad consideramos natural hablar del arte andino de las grandes civilizaciones precolombinas. Aun cuando observamos un objeto que ha podido ser utilitario, lo admiramos como creación artística. No sucedía lo mismo cuando los españoles invadieron América, ni suscitaron el mismo efecto en los primeros siglos que sucedieron a este acontecimiento. Se aceptaban con admiración ciertas destrezas técnicas o provocaban asombro las riquezas halladas, se nombraban las bellezas naturales o las historias o leyendas de amor. Pero lo que consideramos ahora expresión plástica era recibido con desaprobación. En Extirpación de la idolatría en el Perú, de Arriaga, y en Historia de nuestra ciudad de Copacabana, de Ramos Gavilán, ambas de 1621, están citados los testimonios del extirpador de idolatrías, Alonso García Cuadrado, que habla de un ídolo de piedra muy abominable y de dos figuras monstruosas. La de un varón que miraba el nacimiento del sol y otra con rostro de mujer a las espaldas que miraba al poniente. Ahora, cuando observamos esas esculturas de dos figuras unidas por la espalda, como la tallada del Museo de Pachacamac, nos sobrecoge y nos seduce esa ambigüedad. Es porque en el proceso de siglos sabemos que han sido producto de un contexto cultural que fue diferente a nuestra actual, la forma de expresar la realidad, y que se trata de un diverso sistema de signos. Pero no sabemos si los aymaras del siglo XVII consideraban a ese llamado ídolo abominable un ídolo
un objeto sagrado o un objeto bello. Entiendo pertinente agregar una cita del doctor Taberna Irigoyen al texto citado anteriormente. Humberto Eco afirma que lo feo fascina como representación de lo desconocido, como puente al miedo. Verónica Cereceda afirma que es notable la cantidad de palabras referidas a la belleza en el idioma aymaro, según recopilación del lingüista Ludovico Bertonio, jesuita italiano. Hay términos que demuestran un carácter general, otros que precisan además ciertas cualidades como bueno o bien hecho. Hay palabras que se destacan por su polisemia, agregando una cualidad estética que se abre a otros significados. Cereceda señala palabras que sugieren que detrás de lo bello puede ocultarse un tipo de peligro. Titú es cualquier cosa hecha con primor, en tanto tituja, como verbo, es quitar lo ajeno con falsas razones y mentiras. En este caso, la belleza podría contener un riesgo implícito, así como en mulia mulia, cuyo significado es hermoso, en cambio en singular, mulia es asombro, espanto, miedo. Como ejemplos, Cereceda describe 6 textos donde algo o alguien es denominado hermoso. Algunos leídos en los quipus, donde estaban registrados según relatos del mercedario Martín de Murúa. El pensamiento colectivo, donde cristalizan los mitos, domina extraordinariamente bien sus estructuras, y en ellas siempre la belleza se comporta como un talismán, como un objeto mágico, que relaciona las diferentes partes de sus estructuras. Estos mitos son el reflejo de la cosmovisión aymara. Cereceda sostiene que en los relatos aymara la belleza no aparece nunca como un valor en sí misma. Fue el contexto del mundo, fuera del contexto del mundo, sino como una tarea a ser llevada. Configurar un enlace entre dos contrarios, como enfermedad-salud, vida-muerte, natural-sobrenatural, opaco-brillante, etc. Este ideal de belleza se vislumbra en continua asociación como artífice de mediación, de modo que llegan a fundirse, siendo al mismo tiempo tanto cosas bellas como articuladoras de realidades, constituyéndose en un núcleo que da sentido a cada texto. Cereceda indica que al contrario de lo que sucede con el concepto de belleza, los textos anuncian la mediación a partir de opuestos, ruptura, división, desarticulación. La mediación es una identidad independiente que relaciona partes divididas o en discordia, sin que ellas pierdan su identidad propia. Es algo más que un punto o un instante de contacto. Puede adquirir sentido propio y seguir un proceso complejo, como sería una batalla ritual. Contacto y batalla son 2 traducciones del término polisémico tinku, que deben haber preguntado qué sería eso de la belleza al tinku. Todos estos conceptos se reflejan en las piezas tejidas que ha investigado Cereceda. Es especialista en arte textil andino. En ellas se reproducen las estructuras de su cultura junto a una memoria oral que conserva y repite grandes imágenes mentales que pueden expresar con precisión sentidos codificados de ella. Existe una memoria visual que fija relaciones entre formas, colores, espacios, contornos, cuando ellos han logrado la expresión perfecta de su contenido. Y en un momento dado de la historia de los Andes se cristaliza una imagen plástica que parece convertirse en el emblema de una ideología, de un sistema de valores. Cereceda concluye: si la mediación parece otorgar a la belleza la ambigüedad que le es propia, la belleza, en cambio, parece conferir a la mediación un carácter inestable y peligroso. Por su parte, su atracción inmanejable e inmediata contiene un elemento perturbador que la hace a la vez un instrumento para conectar con potencias del oscuro lo desordenado. Por otra, es capaz de seducir demasiado hasta hacer perder la conciencia o el alma. Acude una bella metáfora textil de Cereceda. Lo bello se comporta como el extremo de una hebra en desorden. Al perseguirla, nos va llevando directamente a otros temas, para dejarnos de pronto
en ese punto enmarañado donde los pensamientos, ya sea aymara, ya sea andino, intentan desesperadamente construir las distinciones fundamentales de su universo. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape.